La escala de cambio del sistema de salud es algo impresionante. Esto representa un retraso gigante en apoyo federal en la cobertura de salud. La ley es complicada y tenemos distintas provisiones con cortes directos en Medicaid. Los beneficios de ACA y su elegibilidad van a hacer que sea un efecto indirecto, como por ejemplo en Medicaid, la provisión que genera la mayor parte de ahorros del gobierno federal en un requerimiento de nuevo trabajo que aplica a adultos. Por ejemplo, la expansión de Medicaid, del ACA, en su gran mayoría son adultos, 9 de 10 que están trabajando, que pueden calificar para la excepción de trabajo requerido, pero 4,8 millones de personas van a perder la cobertura, más que nada por el tema del informe, el proceso de hacer reportes. Y hay muchas trabas que se van a requerir. Esto incluye medidas para que sea más fácil la inscripción y fomentar el tema de poner a personal en los geriátricos. Las personas que se anoten tienen que tener un salario arriba de el nivel de la pobreza. Estamos hablando unos $16,000 más por cada persona soltera. Se va a requerir copago potencial tan alto como, por ejemplo, $35 como una opción. También esto puede forzar a algunos estados a cortar pagos a hospitales y los proveedores sanitarios. Una de las gran preocupaciones en el Senado era el efecto en hospitales rurales. De hecho, una gran parte de los cortes estaban siendo dirigidos a áreas rurales y hospitales rurales. En particular, tenían márgenes bajos y tenían una gran chance de cerrar si existen cortes. Entonces, temporariamente se ha agregado un fondo de salud rural de 50.000 millones y de hecho va a ayudar a las comunidades rurales, pero no va a compensar por los cortes, especialmente dado que el fondo es algo temporal y los cortes son permanentes. Los cambios al el marketplace del seguro de salud, del ACA, también hace que le presten menos atención a los cambios en Medicaid, pero también son grandes. Hay nuevos procedimientos de verificación para el salario que hace que sea más fácil, más difícil que la gente se pueda anotar para la cobertura, nuevos procedimientos en cómo efectivamente eh, renovación de la cobertura. Tienen que llevarse a cabo al final de cada año. También no va a haber trabas o límites acerca de cuánta dinero tienen que volver a pagar los subsidios o los créditos presupuestarios o los créditos fiscales para ayudarles a pagar el premium cuando presentan los impuestos al otro año. Desafortunadamente, inmigrantes presentemente, legalmente, no van a poder ser elegibles para la asistencia de premium bajo el Affordable Care Act. No estamos hablando de personas indocumentadas que nunca habían sido elegibles para estos beneficios. Estamos hablando de inmigrantes que están presentemente aquí en estos momentos de manera legal, que caen en distintas categorías, como por ejemplo Temporary Protected Status o TPS, refugiados o personas que tienen asilo. Medicaid, Medicare. Entonces, eso era con respecto al proyecto de ley. Lo que pasó en la Cámara de Diputados hubiera penalizado a los estados el financiamiento de Medicaid. Por ejemplo, algunos estados, incluyendo California, han proveído cobertura a inmigrantes indocumentados, han propuesto reducir la escala y tienen el potencial de unos esfuerzos que se están llevando a cabo por la administración para penalizar esos también. Hay otras provisiones que no se han presentado, como por ejemplo el tema de los ahorros, debido a que la ley incremente el déficit del presupuesto, por tanto, va a hacer que existan automáticos cortes en Medicare de un total de $500 millones. En el pasado, estos cortes automáticos habían sido exentos por el Congreso, pero no hay ninguna garantía de que eso vuelva a suceder este año. Uno de los cambios más impotentes que ha sucedido en el sector sanitario, francamente, nunca había sido parte de este proyecto de ley. Algo había pasado en el 2001, no, perdón, en el 2021 por la administración trumpista y los demócratas en el Congreso. Esos créditos fiscales van a vencer al final de este año. Si nos extienden, estamos hablando de unos premiums, ¿verdad? Las personas que están anotadas en la ACA, tenemos a más de 20 millones, va a subir un promedio un 75% y millones están proyectados a
quedarse sin seguro médico. Los republicanos han enmarcado los cambios al Medicaid como eliminar el fraude, el extra, el desecho, el abuso, el fraude del sistema sanitario. De hecho, es un problema, pero está siendo perpetrado por los proveedores de salud. Y la escala y los cortes en este proyecto de ley van muchísimo más de cualquier definición del fraude. Entonces, eh, los cambios que estamos hablando de este proyecto de ley grande, bonito, no van a suceder de un día para el otro. De hecho, eh, van a pasar en los años que están por venir. No es que nos vamos a despertar un día y va a haber 5 millones de personas sin seguro. Los cambios al Medicaid y al ACA van a salir poco a poco en esta década y son eh, importantes, son cambios importantes. Inclusive muchísimo parte de estos proyectos de ley vamos a escuchar probablemente entre ahora y las Thank you próximas so much, elecciones de Larry. noviembre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Galindo from Café con Leche, Larry. Bien, radio tenemos aquí program a in Lilia Riverside, Galindo de Café con California, Leche, has un the programa first radial question. en Riverside, en Lilia, could you California. please ask Lilia, your question to ¿puedes Larry? hacer tu pregunta, por favor, Lilia? Uh, Hi, I just Hola. want to ask you, can a Quiero new hacerte Congress una undo pregunta. everything that ¿Un was congreso passed puede in deshacer last big todo lo beautiful que se bill? pasó en este proyecto de ley? Sí, de hecho, sí. Estos son cambios legales que se pueden deshacer, se pueden retrasar, se pueden cambiar por un congreso en el futuro. Un desafío es que en este proyecto de ley los republicanos han llevado a cabo estos cambios, especialmente las exenciones fiscales, y va a incrementar el déficit presupuestario de manera importante. En el pasado los demócratas generalmente no estaban dispuestos a hacer esto, habían insistido en pagar. Obviamente, revertir esos cortes costaría más dinero, entonces la pregunta es ¿de dónde vendría el dinero? Pero para poder hacer esto, de hecho, probablemente el Congreso a futuro puede retrasar estas cosas, pero muchos de estos cambios no van a llevarse a cabo en muchos años. Me And imagino que hay un Lilia, gran you had esfuerzo, a second particularmente por los question about the hospitales, para retrasar los efectos que podría hit afectar to los pagos. Hispanic Bien, immigrants. Would you go Lilia, ahead and otra ask that pregunta que question? tenías acerca de los Sure. inmigrantes hispanos. ¿Puedes hacer tu How pregunta will con respecto this a los big beautiful inmigrantes bill hispanos? will impact ¿Cómo Hispanic es que immigrants, este proyecto both de those who are ley, este gran, undocumented bonito and those proyecto de who are ley, va a here impactar legally, a los as well inmigrantes as low-income hispanos, aquellos immigrant communities? indocumentados y aquellos que están de manera ilegal? Y también las comunidades de bajos recursos. Bueno, no hay nada en el proyecto de ley que afecta directamente a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, el proyecto de ley incluye un número de medidas que movería los costos hacia los estados. Entonces, en esos estados que han utilizado su propio dinero para proveer seguro médico a inmigrantes indocumentados, tal vez van a sentir presión para que corten esa cobertura médica que han prohibido a los inmigrantes documentados, como ya hemos visto que está sucediendo en varios estados, incluyendo California. Hay un gran rango de medidas en este proyecto de ley que podrían limitarse. Por ejemplo, el Medicaid, el Affordable Care Act y la cobertura de Medicare para inmigrantes que están viviendo aquí de manera legal. Para darles un ejemplo, por ejemplo, inmigrantes que generalmente tienen que esperar 5 años antes que puedan calificar para Medicaid. Durante ese periodo de 5 años todavía son elegibles para la cobertura del Affordable Care Act, inclusive si su salario está debajo de la línea de la pobreza y el nivel de pobreza es el límite en general, ¿verdad? Entonces, para calificar para esos premiums, esos créditos fiscales, muchas de esas categorías ya no Absolutely. estarían Orhan elegibles. Kurt has the Generalmente next la question. elegibilidad Orhan, está welcome. limitado a Please ask personas your que tienen question. green card. Yes, thank you, Definitivamente es Samantha. un gran cambio en So la my question elegibilidad para la is, cobertura para so many people inmigrantes. will lose Orhan their dice, sí, mi insurance, pregunta es healthcare, con respecto a todas las personas que han program, Medicaid, perdido etc. So la póliza how de they will get seguro, the cuidado healthcare médico, services? etcétera. So Entonces, ¿cómo I don't know, maybe van a many ir al licensed, doctor? unlicensed doctor will No be on sé, the field no sé si va a that haber might muchos affect doctores con the licencias, sin community. licencias I'm just curious, en everyone is las not distintas able to go to the ciudades. hospital or the Y private esto puede doctor to afectar get a la treatment. comunidad. Entonces yo So quiero saber, no what do todo you el think? mundo va a poder ir How al those hospital people will o a un get doctor healthcare privado a services? poder verse por un doctor. Entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuántas de esas personas van a poder
obtener esos servicios de salud. Bueno, sí, la realidad es que tenemos tantas personas. Estamos estimando que 12 millones van a perder la cobertura de póliza de seguros. Algunas personas no van a recibir el acceso el- a la salud como resultado de estos cambios en el proyecto de ley. Entonces creo que hay mucha presión en lo que es la red de seguridad de salud y para los centros de salud comunitarios, los Community Health Centers, o también las clínicas públicas y los hospitales, pero creo que en particular para los inmigrantes, las comunidades inmigrantes va a haber mucha duda, ¿verdad?, para utilizar el sistema sanitario, que puede llegar a amenazar su estatus de las familias y los miembros. Por ejemplo, esta semana la administración de Trump anunció medidas que pueden limitar el gran rango de la red de salud, incluyendo las clínicas de planificación familiar, centros de salud comunitarios, salud mental, clínicas, va a limitar los fondos federales, la cobertura para inmigrantes Pilar Marrero indocumentados. has the next Bueno, question. Pilar Pilar. Marrero tiene la siguiente pregunta. Pilar. Hi, I wonder if there are any Hola, numbers or sí. Quería calculations saber beyond the si hay number of algún número, algún newly cálculo más allá del número uninsured people that will de lose their nuevas votes personas que no van a tener of the pólizas impact de on seguros que the esto va health of the a, nation, a meaning, provocar. increase the Me refiero al mortality, impacto de la salud para la uh, nación. Me refiero, por diseases, ejemplo, etc. incrementará la Anything like that. mortalidad, distintas enfermedades, etcétera. Sí, tenemos unas estimaciones recientes acerca de cómo un incremento de personas sin seguro, una póliza de seguro incrementaría la mortalidad. No los tengo aquí en mano, pero sí hay unas cifras con respecto a esto. Tenemos una evidencia clara que al proveerle a las personas pólizas de seguro, proveerles a las personas acceso a salud pública, reduce una muerte prematura. Pero ustedes saben, es más allá de la mortalidad. También estamos hablando acerca de cuidado preventivo, lo cual puede hacer que exista una salud degradada en el futuro. Y también tenemos otras implicaciones más grandes para el sistema de salud. Por ejemplo, si un hospital rural cierra debido a los cortes de Medicaid. The next question comes from Gabriel Young. Gracias. La Gabriel, próxima could you pregunta please viene ask your de question? Gabriel Young. Gabriel, por favor, ¿puedes hacer tu pregunta? Hi, thank you so much, Larry, for being here. Muchas Here gracias for the por Health estar aquí, Larry. Information Aquí Affairs, para la we're comisión, curious en la to get comisión data de on API the Affairs, different racial tenemos curiosidad de impacts of saber los immigrants in the U.S. I know impactos you've already en los mentioned for distintos grupos en Estados undocumented Unidos. Yo sé que Hispanic immigrants, mencionaste but just los curious inmigrantes for the hispanos Black indocumentados, community, the pero ASIAI community, para just la if you have any comunidad data on that. asiática, pacífica del Pacífico y también la comunidad negra, ¿qué información tienen? Todavía no hay nada específico, pero estos números que para el Affordable Care Act benefician a las personas de color desproporcionadamente. Entonces, es como algo como el requisito de trabajar, que el estimado demuestra que más de 5 millones de personas van a perder el seguro médico, no porque no están trabajando o porque no califican para una excepción o porque tienen necesidades, pero porque no pudieran navegar, ¿no? Los estados, navegar el sistema, el estado no puede, quizás tenga que verificar eso cada mes. Nuestra experiencia es que en Arkansas y Georgia la gente, o sea, no llegó a hacer eso. Entonces eso va a aplicar más a las personas que tienen menos educación, para los que, cual el inglés no es su primer idioma. Navegar toda esa burocracia va a Larry, ser there's más so many more difícil. questions coming Larry, through, hay but I tantas wanted to ask one preguntas en el myself. chat para ti, pero te quería hacer una Bakersfield, pregunta. Los California, are residentes de one of the Bakersfield, largest California, consumers of son Medicaid, uno de over los consumidores más 60% grandes, más in that de region. Medicaid, más del Do you expect that 60% one eh, rural hospital in lo that tiene. community would Espera be able to que shut down? uno de los hospitales rurales de esa área cierren. Yo no espero que los hospitales inmediatamente cierren. Ya hemos visto una clínica en Nebraska que cerró y culpó este proyecto de ley, similarmente de lo que pasó después de Obamacare, que fue aprobado. Cualquier cosa negativa que sucedía le culpaban a Obamacare, ¿no? Yo creo que va a ser lo mismo aquí. Cualquier cosa negativa que
que suceda, van a culpar a este proyecto de ley. En algunos casos va a ser verdad, pero en otros no. Va a tomar varios años en ver el impacto en los hospitales rurales cerrando, pero los hospitales tienen que mirar y si ya vienen recortes que se avecinan en los próximos años y ellos tienen cierta situación precaria, puede acelerar eso. Sí, KFF dijo que 300 hospitales ya están ya al borde, ¿no? Al límite, entonces, en el borde. Esto no va a impactar solo a los hospitales rurales, pero sino que los hospitales rurales bueno, los otros suelen estar en mejor situación económica que los rurales. Muchas gracias. Si puedes responder las preguntas en el chat, eso sería magnífico. Eh, y si te puedes quedar para las últimas preguntas, al final sería muy bueno. Ahora vamos a hablar con Samantha, que va a hablar acerca del impacto económico. El Object Lab también nos ha proveído su análisis y financiero, incluyendo y Natasha nos va a hablar también del déficit, Natasha Sarin. Sí, gracias, Sunita. Y quizás empiece con la pregunta de Pilar acerca del Medicaid, porque yo he realizado trabajo en esta área de economistas que han investigado la conexión entre la cobertura de seguro y los resultados médicos, ¿no? Y es algo bastante intuitivo, ¿no? Si las personas que son mayores, que tienen acceso a seguro médico, ellos van a van a ser más propensos, una probabilidad más alta de ir al médico, de prevenir enfermedades o recibir atención para enfermedades como diabetes y otros. Y Obamacare le permitió a los economistas evaluar eso y hay algunos economistas que dijeron que esas expansiones de Medicaid bajo el proyecto de ley de Obamacare, entonces eso no, el Affordable Care Act, se expandieron, ¿no? La salud. Se estima que 11 millones de personas puedan perder la cobertura médica de salud, seguro de salud, en los próximos 10 años. Entonces, se estima que cuando se venza la extensión de la ayuda, ¿no? De los subsidios bajo el Affordable Care Act. Entonces, cuando se mira cuántas muertes vamos a tener como resultado de este paquete, cuántas muertes prevenibles, puede ser hasta 100,000 y puede ser hasta 200,000, así que sí va a tener un impacto muy significativo, especialmente para aquellos que están más propensos a perder la cobertura. Y quiero ahora, yo le prometí a Sunita que íbamos a hablar de los impactos fiscal, ¿no? El impacto fiscal de este proyecto de ley y otras cosas. Ok, entonces a alto nivel. A alto nivel, las deudas de este país son el mismo tamaño de todo la salida que tenemos, ¿no? Si tomas el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso y ves si dices, em, si remueves los trucos, ¿no? de estas disposiciones, de los aspectos de esta ley, entonces lo que vas a descubrir es que al final de la década va a ser la deuda va a excederse, va a excedir las ganancias, lo que nosotros, la producción
neta del país. Entonces, si llevan a cabo las extensiones y como todas las fechas límites van a sobrepasar a esos 10 años, pero entonces te estás mirando millones de billones de dólares en los próximos 10 años. Y es importante preguntarse en qué se está invirtiendo estos dólares. He hecho trabajo con mi colega para ver si te estás gastando 3, 4 millones de billones de dólares. ¿Quiénes son? ¿Qué decisiones tomaron los legisladores, no? Lo que te das cuenta es que el 40% de la disminución va a ser perjudicada por este proyecto de ley. Y el motivo es o sea, el 40% más pobre. Y es porque ellos van, después de impuestos, ellos van a perder porque ellos van a ser los que más impactados, los que van a impactar los recortes de Medicaid, de las estampillas alimenticias, de SNAP, el programa de SNAP, y entonces le van a impactar más negativamente. Si miras al 1%, el más rico en la economía, esa gente va a recibir recortes de $30,000. Perdón, no escuché la cifra. El 1% más rico van a ver cientos miles de dólares porque ellos son los más impactados por la extensión de los recortes de impuestos de tax y otros aspectos de este proyecto de ley. Entonces, yo creo que estos números de 135% del Producto Interno Bruto, todo eso es más difícil entender, ¿verdad? O cuando hablamos de varios billones de dólares. El proyecto es más difícil de entender, pero hay que pensar que este proyecto de ley es más grande o sea, invierte más dinero de todos los proyectos de ley durante la administración de Biden. Entonces, todos esos proyectos de ley son del mismo tamaño que este proyecto de ley. Este proyecto de ley es muy, muy grande, incluyendo todos los de COVID, de los de recuperación económica, todos. Y, tener un déficit más alto va a aumentar lo que cuesta financiar esa deuda. Hay que vender más, la gente va a querer precios más altos, vamos a tener intereses más altos. Nosotros, o sea, es decir, el gobierno, en la ausencia de este paquete de déficit, pero esas tasas de intereses afectan a los hogares, porque esa tasa de interés no es solo para el gobierno, pero también las hipotecas van a ser más altas, todo va a ser más alta, el alquiler va a ser más alta porque los préstamos de pequeños negocios van a ser más caros, más miles de dólares más durante las próximas décadas. Préstamos de carros, de estudiantiles, todo va a ser impactado por esta legislación y el costo va a aumentar dado desde la perspectiva de los hogares. Entonces, durante la próxima década y durante las próximas 3 décadas, va a conducir a una economía más pequeña porque perdemos el Producto Interno Bruto porque estamos haciendo que hacer las cosas en Estados Unidos sea más caro. Es importante tomar en cuenta que en las políticas económicas de esta presidencia es importante mirar eso en general en vez de solo este proyecto de ley, porque algo que escuchamos durante el debate por este proyecto de ley es que lo que se estaba haciendo, de hecho, sí, si ves todos esa puntuación, hay un impacto del déficit, pero el impacto del déficit va a ser algo que se paga por la
por las tarifas, ¿no? Y por la política de comercio de la administración. Pero algo importante para entender es que las tarifas, aun son hoy, ¿no? Hoy en día, estamos evaluando los impactos y se está moviendo mucho, pero hoy son muy altas, ¿no? Las tasas son muy altas. Empezaron en esta administración cuando eran como 2%, así que han subido muchísimo. Y como resultado de esas tarifas, vamos a agregar 2.5 billones de dólares. Entonces, si se quedan como al punto que están hoy, cuando ya esta pausa se venza, no vamos a abordar el aumento, el déficit causado por este proyecto de ley, pero es importante mirar dónde se están pagando y lo que más, o sea, estas tarifas son muy importantes para los hogares que consumen, no para, si uno toma en cuenta, por ejemplo, la política de comercio de este país y el proyecto de ley que se aprobó es algo que va a impactar a estas personas que no tienen muchos ingresos, mucho más, el doble, porque ellos van a perder beneficios y van a tener que pagar mucho más, $25,000 más por costos del hogar, ¿no? Entonces, en promedio. Entonces, es como una política que le quita a los que están abajo en la distribución y le da más a los que están encima en la distribución. Hay varios aspectos de este proyecto de ley que han recibido atención. Entonces, quería pasar como un segundo hablando de que no van a haber nuevos impuestos, esa política que fue parte de la promesa del presidente, de su campaña, que entonces como resultado, han surgido como resultado de este proyecto de ley. Uno es que no hay impuestos en propinas o en overtime. Eso no quiere decir, o horas extras, ¿no? No quiere decir eso, que no van a pagar impuestos. Quiere decir que pueden deducir hasta $25,000 de impuestos que hubiera tenido que pagar en tiempo extra, overtime, $25,000 en las propinas, y $5,000 en el tiempo extra, pero solo pueden deducir hasta cierto ingresos y después entonces pierden los créditos. Entonces son personas que ganan menos de, creo que es como $125,000 para los individuos y $300,000 para las personas, los matrimonios o una pareja que presentar los impuestos juntos. Entonces, el límite de deducción solo aplica después a la porción de sus ingresos que son de horas extra o no es tiempo y medio, sino solo la pieza que es el extra 50% que le pagaron como horas extras. Y en los dos casos hay especificaciones en industrias o que cuando las personas, es como los trabajadores que trabajan en trabajos que reciben propinas son elegibles para esta regla, pero no se sabe cuáles son. Son como, o sea, reglamentos. No sabemos, no, las normativas, no tenemos todavía las normativas, entonces tenemos que esperar que el Departamento de la Tesorería desarrolle eso. Disculpe, ¿podemos responder alguna de estas preguntas en el chat? Henrietta tiene una pregunta para ti. Adelante, Henrietta. Thanks so much, Sunita.
Natasha, when you consider all of the detrimental effects Muchas that gracias, the Sunita. great Bien, big beautiful Natalia, bill cuando has, consideramos how then would you todos explain estos temas que for tiene este those who proyecto de ley, support the Big, bill, Great, how Beautiful this Bill, bill will make ¿cómo America podrías great again? explicar para aquella gente que apoya este proyecto de ley, cómo es que este proyecto de ley va a mejorar a América? Natalia dice, bueno, creo que es una pregunta muy difícil la que haces. No encuentro ninguna métrica en la cual se podría decir que este proyecto de ley va a hacer que América sea espectacular. Lo único que podría decir es que hay para un segmento de la población, básicamente personas que ganan mucho dinero, particularmente una población en algunas industrias en particular, están siendo beneficiados de una manera masiva, el resto de la población está siendo masivamente lastimada. Esa es la realidad. Y lo que ahora lo que hasta ahora era difícil comunicar exactamente quiénes son los ganadores y perdedores acerca de este proyecto de ley cuando estaba siendo legislada. Entonces ahora sí podemos incluir Elena, please ask your question. a, Reed, Okay, yeah, thank you so a much. Richard con esta siguiente pregunta. So Elena, si far, puedes hacer tu so pregunta, what por I, from favor. what I hear about the Sí. bill, Lo que formally, it entiendo del aims to proyecto cut de the ley budget deficit. es que But however, what formalmente, again I heard de manera is formal, la works in the intención opposite es way. cortar el So, déficit, are el there any déficit chances presupuestario. that De instruments todos could have modos, he escuchado que changeability funciona de manera if this bill opuesta. becomes a Entonces, ¿hay vote, alguna especially manera, algún considering instrumento what the legal say de that it can hacer get into rendir digging cuentas a estos this políticos que congressional votaron a vote favor de or este just proyecto de ley, especialmente considerando lo que hemos visto, los impactos que van a tener en las décadas? Bueno, tu pregunta que haces es una pregunta que no es de mi tema. Suena como que es una pregunta de ciencia política, pero creo que exactamente esto no está incrementando el déficit, ¿verdad? Esto está incrementando el déficit, no lo está disminuyendo. Pero entonces, si estamos pensando eso, los puntos de evidencia que tenemos, cuando estamos hablando acerca de este proyecto de ley, estaban intentando justificar que, dado el hecho de que se estaba extendiendo todos los cortes presupuestarios, los cortes fiscales no deberían costar nada. Entonces, bajo la ley en estos momentos no debería haber un costo asociado con esto. Eso también es incorrecto, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. No que nadie, no habría un equilibrio asumiendo de que no tendrían, por ejemplo, un trabajo al fin del año. Entonces creo que depende de quién está hablando, pero el proyecto de ley definitivamente agrega un déficit. Y yo sé que han intentado hacer ver como que es un poquito menos, no asociando un costo con la ley en estos momentos. Bueno, excelente. Muchas gracias, Richard. Pilar, ¿tenés una pregunta? well, ¿Puedes I hacer think alguna de tus dos preguntas, Natasha por favor? partly answered the question, but I also Creo que heard she Natasha wanted to más o menos contestó include mi pregunta, pero cutting taxes on también Social Security me part as well refería al seguro when the bill passed, social, and cortar even the los legislative history for it. It was a impuestos great win for seniors para who are el cutting seguro taxes on Social social. Security. Turns out it's not He happening, but recibido they are giving a tax credit to un the informe seniors. de prensa Can you diciendo que es explain how increíble that para works? las personas mayores que That's están all I cortando did. los impuestos para el seguro social y parece ser que no es correcto que le están dando, pero que les van a dar un crédito fiscal a las personas mayores. ¿Puedes explicar cómo funciona eso? Sí, es una cantidad de dinero estandarizada que está en una deducción estandarizada. Entonces, si puedes, por ejemplo, si eres propietario, también lo puedes mencionar en lo que son tus taxes, las deducciones. Una de las cosas con respecto a los cortes fiscales y en este proyecto de ley incrementa el estándar de deducciones y se mantiene a un nivel elevado. Entonces hay muchísimas personas. Entonces, por ejemplo, para seniors puedes cualificar y recibes una cantidad adicional. Entonces, sí, hay un beneficio fiscal con respecto a ser una persona de la tercera edad y me imagino que los beneficios
Hay otros beneficios también, no son los únicos. Entonces, algo principal con respecto a esto es el mensaje. Creo que el beneficio es muy chiquitito y Natalia hizo un punto que ver a este análisis de distribución y poder ver los distintos cortes. Entonces, no es muchísimo más chiquitito derogar los impuestos de Social Security, que este proyecto de ley no lo hace, hubiese costado 1,6 billones en una década. Entonces, esto es un paso hacia esa dirección. Me olvidé mencionar que es algo temporario. Muchas de estas provisiones son temporales. No hay impuestos en algunas cosas. Creo que está estratégicamente diseñado a terminar cuando termine la administración trumpista. Entonces, claramente están esperando hacer una campaña con respecto a eso en el futuro. Sí, Natalia, tenés una pregunta para vos y dice así. Definir quiénes son los muy ricos cuando estamos hablando de este monto, de cuánto dinero estamos hablando cuando una persona pasa a ser muy rica. Y entonces, otro tema, ¿quién recibe el beneficio del crédito fiscal para niños? Por ejemplo, familias de bajos recursos parece ser que no son elegibles para ese crédito. Sí, muy buen punto que están haciendo. La manera en la cual la expansión del crédito fiscal de niños ha sido diseñado en este proyecto de ley es un aumento en la cantidad del crédito de $2.000 a $2.200. Algo importante es que no se puede reembolsar el crédito. Entonces, esas personas estadounidenses que no pagan los impuestos, 2.000 o 2.200 de impuestos, no reciben esto porque no tienen un salario que se le puede hacer fiscalidad, entonces no hace que sean elegibles. Entonces, algo que había empujado la administración de Biden hubiera hecho que esas familias no se queden atrás, pero sí se quedan atrás con esta expansión del crédito fiscal de niños. Bien, ¿quién cuenta arriba de todo? Es algo interno. Y es, de vuelta, es una cuestión de mensaje y comunicaciones que probablemente yo no pueda contestar, pero hemos hecho muchos cortes arriba de todo. Podemos hacer el top 10 de la distribución, que son los que están mejor que el 90%, o podés pensar, bueno, el 1% que está arriba de ese 10%, o podemos pensar, bueno, el 0,1% que está arriba de ese 1%. Entonces, personas que están ganando millones de dólares al año son los que están ganando en este paquete. Y aquellas personas quienes están cerquita o abajo de la línea de pobreza son los que más pierden. Bueno, muchísimas gracias, Natasha, Richard. Hello? Sorry, I think we went to an interpreter channel, but could you Yeah, please? could you reassign the interpreter channel over Puedes here? Because reasignar al intérprete, se cortó. Jessica, could you Disculpe. please do that? Jessica, ¿puedes hacer eso, por favor? Thank you so much. Sí, So, bueno, muchísimas gracias. next, Natasha and Entonces, Richard, if you Natasha, answered some Richard, additional questions si for podés you in the contestar chat, unas that would be terrific. preguntas en el Our chat, final sería speaker súper útil. today is Bueno, Bill nuestro último McKibben, ponente who will tenemos discuss the aquí a Bill environmental impacts of McKibben, this que va a hablar bill. acerca de los Welcome, impactos Bill. en el medio ambiente de este proyecto Well, de thank ley. you very much and a pleasure to be Bienvenido, with you. Bill. Bueno, The muchas gracias, es environmental un placer impacts of estar this bill aquí. are, of Bueno, course, los, very pro- large. los I'm going to impactos try del and medio put them ambiente de in este some proyecto de ley context. son There are gigantes. two Quiero important situarnos en un contexto. contexts to consider. Hay One is the dos fact cuestiones importantes that que the tenemos que planet is now considerar. warming very rapidly, Uno, and we're el seeing the planeta effects está around us on calentándose a regular rápidamente. Estamos basis. viendo los The most efectos recent example, de of esto course, being the tragedy regularmente. in El Lake ejemplo Country, más Texas, reciente, la the tragedia kind que ha of flooding sucedido en that Texas, now occurs el tipo de quite often simply inundación que ahora because of warm air sucede holds more regularmente, water vapors simplemente and cold, porque el loading the aire dice for increased caliente tiene flood más events. vapor que el aire frío. So Y we're very much on estamos a timetable to try and somehow limit the en damage from climate estamos change, which would como require tirar los dados, ¿verdad? relatively, Y in fact, podemos would require sufrir very más fast eventos change, de very fast inundaciones phase out
cada vez más seguido. Entonces, de alguna manera, estamos limitando, queremos limitar el daño al cambio climático que requeriría relativamente, es un cambio relativamente rápido. Tenemos que disminuir levemente o tenemos que disminuir poco a poco la utilización, la dependencia del gas, el petróleo y el aceite. Entonces, el otro contexto es con respecto a la disminución del petróleo y el gas, está empezando a suceder en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Nueva York ayer esto mostraba que hay todo un planeta que está produciendo un tercio más electricidad que el sol, el sol este verano que el verano pasado. Probablemente eso va a incrementar el año que viene. Y también hay trabajo hecho por China que está sucediendo en partes de los Estados Unidos, en California, están utilizando 40% menos de gas natural este año, generando más electricidad que hicieron hace 2 años atrás. Entonces, esto es un cambio importante, útil enormemente si estamos preocupados acerca, ¿no?, del cambio climático. Y un cambio peligroso es si uno está encargado de una compañía de combustibles fósiles debido a sus ganancias. Depende de la expansión constante de su negocio, vendiendo gas y petróleo, y utilizaba su flujo de dinero para ayudar el sistema político. No sé si se acuerdan, estaban potenciándose, postulándose. El presidente Trump había promovido que la industria le había dado 1.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando acerca de recortes fiscales para baterías, electricidad eólica, solar, eran parte del proyecto de ley de reducción de inflación que pasó Biden en los últimos años y supuestamente tenían que durar una década, pero van a ser disminuidos poco a poco. Entonces, para el fin de este año, o tal vez pronto, estos créditos fiscales para los vehículos eléctricos van a vencerse a fines de septiembre. Las industrias, por ejemplo, de energía renovable, y tenemos muchos y muchos y muchos proyectos de energía limpia que van a ser cancelados. Eso hace que existan muchas declaraciones enojadas, como por ejemplo International Brotherhood of Electrical Workers, que están viendo que muchos negocios están desapareciendo porque va a haber menos granjas solares, turbinas eólicas que están siendo construidas. Obviamente, ese retraso de la transición enérgica tiene sus efectos. Uno, la subida de precios de los servicios de utilidad, porque ahora vivimos en un mundo en donde la energía renovable es la manera más barata de energía. Por eso, la manera más barata de tener electricidad en nuestro planeta era con un pedazo de vidrio y el sol. Por eso se ha expandido tan rápidamente en estados azules y también en los rojos. Texas, de hecho, está expandiendo su energía renovable y inclusive más rápido que California. Esa es la estimación que tenemos que en la próxima década, que las familias van a estar pagando cientos de dólares un año en facturas eléctricas que tendrían que haberlo hecho si no hubiera pasado. El segundo problema que tenemos con respecto al clima es sus retrasos. Hay tantos retrasos para frenar la contaminación en el aire, en la combustión de los combustibles fósiles, y obviamente producen CO2, lo cual lastima al clima. En particular, lastima los pulmones de los seres humanos. Se estima que una muerte de 5 en nuestro planeta tiene que ver con la respiración. En particular, hay cosas que que sufrimos debido a la combustión de combustibles fósiles. En los Estados Unidos tenemos cientos de miles de casos de niños con asma y decimos que casi todo el mundo que conocemos, muchas personas viven con ese tema. Por ejemplo, tenemos rutas y tenemos plantas nucleares y cosas así. Entendemos que esto es un tema de justicia. Y es una paradoja en estos momentos que el resto del mundo está decisivamente moviéndose en una dirección hacia la energía limpia.
Sin embargo, los Estados Unidos están yendo en contra. Entonces, tenemos una esperanza de ir en contra de esto en algún momento. El cambio climático está sucediendo tan rápido. Tenemos que juntarnos con la opinión pública para poder lograr algo a nivel local y estatal. Y muchos de nosotros nos estamos juntando para un proyecto que ahora no estamos llamando Earth Day, el Día de la Tierra, pero el Día del Sol, que va a pasar el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre. Pueden encontrar más información en sunday.earth, sunday.earth. Va a ser un día en el cual va a haber festividades, protestas, todas diseñadas para hablar lo más importante, de que el sol y el aire no es una alternativa a la energía, sin embargo, es la más fácil y directa y la más barata para producir electricidad en todo el mundo. Esperamos que muchas comunidades se unan. Ya tenemos cientos de eventos que se están llevando a cabo en todo el país para ese día. También quiero agregar que este proyecto de ley, y esto corta el financiamiento de agencias, como por ejemplo la NASA y la National Oceanic and Atmospheric Administration, la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional, el monitor que está calculando la temperatura en este planeta. Literalmente estamos apagando los satélites y desenchufando algunos de los sensores más importantes y los datos, y no nos vamos a ni dar cuenta que está incrementando la temperatura en este planeta. Y dudo que eso va a ser efectivo porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sistema interno que nos dice cuando tenemos mucho calor. Y ese es el plan. Y ahí es donde estamos. Y llamar todo esto una desgracia y están yendo en contra del liderazgo científico, la experiencia, es decirlo de a breve modo. Sí, hay varias preguntas, pero quería empezar porque lo tenemos aquí, porque hubieron muchos recortes, hubieron recortes significativos a FEMA. ¿Usted cree que eso contribuyó a la magnitud de la crisis que estamos viendo en Texas ahora? Sí, claramente, según lo que entiendo, el director de FEMA ni se ha molestado en aparecer en Texas todavía y en todo el país, en cada estado, y todos los oficiales están no como un estado de a ver si nos envía FEMA se presenta. Trump ha dicho que los estados deben de pagar por desastres en vez del gobierno federal. Todos los años no todos los años hay desastres en todos los estados. No tiene sentido que cada estado tenga un presupuesto. Esto es algo que debemos de hacer como país, de tener como país, pero lo que parece que está sucediendo es que el presidente va a dispensar ayuda de desastre como un favor a lugares donde él se lleva bien y no a los que no se lleva bien, ¿no? Esto puede parecer un poco americano, pero es el camino en el que estamos ahora. Ok. Linda Joy, por favor, haz tu pregunta y bienvenida. Muchas gracias por invitar a Bill y gracias, Bill, por participar. De verdad apreciamos que estés aquí. Yo represento un área que ha sido muy afectada por los fuegos forestales y hay temperaturas que están aumentando. ¿Cómo este proyecto de ley va a afectar la ayuda para la gestión forestal, ¿no? Bueno, yo creo que va a exacerbar la situación en la que están ya. Yo creo la administración de Trump le ha instruido a los bosques nacionales
que hagan recortes. Uno de los, esto quizás lo va a entretener, pero 6 miembros del Congreso republicanos le escribió a Canadá quejándose de que el humo de Canadá está entrando y lo está molestando a Estados Unidos. Yo no sé si los canadienses le respondieron y le dijeron que Estados Unidos ha causado más gases de efecto invernadero que cualquier otro país y está contribuyendo más que nadie al cambio climático y ocasionando estos problemas. Pero estas preguntas tienen que ver con Medicaid y hospitales rurales, porque claro, los desastres climáticos de todo tipo se vuelven en crisis médicas porque las personas no pueden respirar y tienen que ir al hospital porque no pueden respirar. Entonces, si ya esos hospitales no están ahí, ¿quién sabe dónde va a ir la Gabriel gente Young para has a question. recibir Gabriel, asistencia please médica? ask your question. Gabriel Young tiene una pregunta, por favor. Gabriel, haz tu pregunta. Hi, Bill. Thank you so much for being Hola, here. Bill. Gracias So, por you estar mentioned aquí. California benefits Mencionaste from que using 40% less California se natural gas, and of course, beneficia de in usar California, where menos the gas local natural, pero Valley, EV companies California, that use it and others compañías they provide como livelihood for Tesla y clean otros water de is vehículos very niche here in electrónicos California, but proveen trabajos para la comunidad population in general being a poor asiática aquí en economy. So, California. how will Pero, the Big Beautiful Bill ¿cómo impact EV companies este and proyecto de eventually ley va a all impactar Californians and a others who las take advantage of the tax compañías credits from the Biden de administration? vehículos Well, if you have a tax credit from the previous eléctricos? Bueno, si administration, you're tienes okay. un, And in un fact, crédito, you ¿no? can, and if de you're la, at all de interested, la should administración buy an previa, EV before the debes end of de September because the comprar un tax carro credit will de still be there. vehículo electrónico But clearly, antes de this is all an septiembre effort porque se van a vencer to entonces esos try créditos. and Pero esto es wreck un the esfuerzo EV industry. para dañar la And industria de vehículos you know, eléctricos. that's not going to Eso no happen, va a at least suceder globally, because EVs are globalmente a better nivel global, cars. porque What we're los really carros doing with de this los bill in vehículos largest eléctricos terms son mejores is carros, pero lo seeing que the estamos haciendo economic and con esto a largo technological plazo future to China, es which is dándole el now futuro being posed económico to y be the tecnológico biggest a car la builder China, on the que planet. ahora More va a than half the ser cars in China la sold last la year came mitad with a de plug. los carros que Companies se like vendieron en China el BYD año pasado vinieron outperforming Tesla son in many eléctricos, ways ¿no? already, Un not to enchufe mention y, the big y trade ya out of that están car. vendiendo So más I'm que afraid Tesla that will y be sin the mencionar a los long-term carros effect de here, that Detroit the americanos. economic Y yo gains creo que will be esas transferred from ganancias se van a our transferir shores to Beijing. de nosotros Bill, a I have a Beijing. question for you. Ganancias económicas. Given Yo our tengo una audience pregunta here, para could you ti. just go Dado further la into audiencia social aquí, justice ¿puedes impacts of hablar de this los bill? impactos You'd de mentioned them justicia briefly, but social de I este wonder if proyecto you de could ley? Los elaborate. mencionaste brevemente, The pero most ¿puedes vulnerable communities in this elaborar? Bueno, las comunidades más country vulnerables en este are the país ones that are going to son be las que hit van hardest. a ser más The afectadas. IRA, El the IRA, Inflation Reduction Act el funding for acto things like de renewable energy, reducción was remarkable in that it was one of the first pieces of de federal inflación legislation ever to que have big incluía subsidios efforts to push that a funding in the direction of vehículos vulnerable communities. electrónicos. And there Fue were big el extra primer tax credits esfuerzo for grande people para ayudar a doing esa this in the comunidad places that needed it y most. It'll now habían be hardest grandes to do it créditos in the para places that need it personas most haciendo because esto en they los have lugares donde más se financial necesita. support, Y va a ser and it's mucho más harder to come up with difícil the porque capital es necessary más to make these difícil changes. lograr el That's capital what para the hacer fossil estos fuels cambios. wants, Eso is es lo que people that are stuck quiere in the la current paradigm industria and writing them a check de for more oil or gas every em, month de instead los of being able to combustibles take fósiles, advantage ¿no? of the fact Para that que the les sun que escriban is un happy to cheque deliver our energy for para los free gases y every todo day en and vez it de rises tomar above the ventaja horizon, de as long as que at el some point sol inside the capital todos they los put días puede some proveer solar panels on the energía roof. y que uno solo Putting those tiene up que has poner become paneles much solares en el harder. If you're techo. interested Eso in ahora se ha doing it, vuelto más move difícil. Si están quickly because interesados en the hacer eso, muévanse rápido tax credits will porque los expire créditos se at van a the end of the vencer calendar year. al final de este año. There is some way, some of this work that we can Algo de do este at the trabajo sí state and local podemos level, llevarlo a given cabo the a absence nivel of those estatal y subsidies. local One of the sin los reasons that subsidios. Uno de los solar motivos energy por is el so much cual la more energía expensive in solar America es than it tan is in Australia mucho or más New cara Zealand que is that we en have a fairly Australia o Byzantine en permitting system eh, that Gran requires going through Bretaña a es lot of porque local tenemos un authorities. proceso City que Hall as the requiere que state pasemos por legislators have been muchas streamlining that
en muchos gobiernos locales, pero se puede hacer más fácil. Pero los efectos de cambio climático, que es lo que va a resultar, este proyecto de ley va a aumentar, van a afectar más a las comunidades pobres. Cada vez que haya una inundación, vamos a ver, porque la gente que vive abajo va a ser más afectada. Cada vez que hay un fuego, las personas más vulnerables, ¿no? Las personas que compran casas por primera vez y cosas que no pueden, personas que no pueden pagar seguro, por ejemplo, van a ser más afectadas, porque eso todo, mientras se destabiliza más el clima, le va a afectar más. Siva Gupta tiene una pregunta magnífica que creo que todos los oradores pueden responder y ahí vamos a terminar. Sima, por favor, haz tu pregunta. Sí. Es Summer. Sí, es Summer hablando por Sima, pero ¿cuál sería el mensaje o cómo pueden corregir? Richard, ¿por qué no tratas de responder la pregunta primero? Disculpen, mi sonido no se escuchó. ¿Puedes hacer la pregunta de nuevo? Me disculpan. Sí, él preguntó que cuál sería el mensaje a los votantes que crearon esta situación para ellos mismos. ¿Cómo la pueden corregir? Bueno, de nuevo, yo voy a decir que eso es una pregunta más política que de economía, pero la evidencia deja claro que hay mucha gente que ha demostrado que la distribución que lo único que puedo ofrecer es que esas personas tienen que buscar esos recursos, pero la pregunta es más política de lo que yo estoy dispuesto a responder. Natasha, ¿puedes responder? Ella quizás se tuvo que ir. Yo puedo responder mientras esperamos por Natasha. Y yo puedo ser político. Tiene que presentarse y votar. Hay las encuestas demuestran que hay mucha gente que se arrepiente de cómo votó y las encuestas demuestran que hay mucho apoyo por inmigración, ¿no? Eso solo importa si la gente se presenta. Y hacía mucho tiempo antes de mucho antes de las elecciones, la gente se tiene que presentar. Ese evento que mencioné, que vamos a tener del sol, que es para que la gente se reúna alrededor de esa crisis climática a la que nos enfrentamos. Hay mucho trabajo que hacer antes de las elecciones. Y Larry, ¿quieres tratar de responder? Sí, estas últimas elecciones, el cuidado de salud no fue una gran parte de las últimas elecciones, pero este proyecto de ley deja claro que las elecciones importan cuando se trata de la salud. No, muchos elementos de este proyecto de ley todavía no tomarán efecto. Eso va a ser difícil para los demócratas que se opusieron al proyecto de ley, pero hemos visto varios elecciones de medio mandato que ha habido una respuesta, ¿no? En Clinton, después de Clinton, después Obama, y en el 2015, cuando los republicanos no pudieron atacar al sistema de Obamacare, al Affordable Care Act. Entonces, creo que vamos a ver los resultados de eso. Gracias a todos los oradores por unirse a nosotros para esta conversación tan robusta y gracias a los periodistas. La próxima semana vamos a tener el informe el lunes a las 11 para acomodar el lunes 14 a las 11.